Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Claudia Ortega y esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, para iniciemos como todo en nuestra vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor, en este momento con nosotros. Te damos gracias por la vida y por la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos escuchar y discernir tu palabra y ver cuál es el mensaje que tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que permitas que nuestra Madre María nos acompañe también y nos enseñe a hacer y practicar esas virtudes que nos acercan más a ti. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, esta tarde tengo una prédica muy hermosa que me toca porque tengo un testimonio personal que les voy a compartir. Nuestra prédica de esta tarde se llama El papel del servicio y la oración en la vida del discipulado. Y para ello vamos a leer la palabra Lucas 10 del 38 al 41. Saca tu Biblia. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de su casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en muchas cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Yo sé que han escuchado este relato de Lucas muchas veces, pero en esta tarde quiero compartirte 3 puntos importantes. ¿Cuántas Martas hay por aquí? Y Marías. Y bueno, no vamos a hacer una pelea entre Marta y María. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de ese pasaje en 3 puntos importantes que yo tomé. Hay muchísimos más, muchos más, pero esta tarde solo vamos a tomar 3. Número 1, el llamado a ser discípulo. Número 2, el servicio como parte en mi vida de fe. Número 3, la oración como parte en mi vida del servicio. Esos son los 3 puntitos que vamos a tocar el día de hoy. Número 1, el llamado al discipulado. ¿Cómo es que el Señor nos llama a ser discípulos? En Lucas 10:38 nos muestra que Jesús estaba pasando y Marta lo invitó a su casa y lo recibió. Porque muchas veces nosotros hacemos la invitación al Señor, pero cuando va a entrar le cerramos la puerta y vamos a ver cómo. También esta invitación la encontramos en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Jesús pasa. Te toca a ti y a mí invitarlo a pasar. Lo invitamos y lo recibimos. Joanna Weiss, en su libro Ten un corazón de María en un mundo de Martas, señala que muchas veces nosotros como seres humanos queremos tener una intimidad con Jesús y empezamos a buscarlo en retiros, en lecturas, en libros y en muchos lados para buscar una intimidad con el Señor. O también tomamos el papel de decir: yo no soy digna, soy pecador, el Señor a mí no me va a escuchar. Y ambos lados nos alejan de esa intimidad que el Señor quiere tener contigo y conmigo. Ambos en los extremos nos llevan a eso.
podemos pasar tiempo de nuestra vida preparándonos y perdernos de eso, por supuesto que sí. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer esa invitación, verdad? Sí, pues ¿cómo lo invito y cómo hago que se quede si sí lo invito, verdad? Es invitar a Jesús a tu diario vivir. Desde que tú abres los ojos, invítalo a caminar contigo, a que se haga su voluntad en tu diario vivir. El Padre en realidad desea que estemos cerca y dispuestos a hacer lo necesario para asegurarse de que eso suceda. En Efesios 2:13 nos muestra que la intimidad de Dios fue el propósito de su venida y de su muerte. Él quiere que tú y yo tengamos una intimidad con Él. Número 2, el servicio como parte de la vida de fe. Existen varios asuntos paralelos entre la historia de Marta y María y el relato del buen samaritano. En el buen samaritano nos muestra un hombre de servicio que desde que ve a una persona en necesidad lo ayuda en sus necesidades físicas y lo acoge y lo ayuda. No dice si oró por él, me imagino, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero nos hace énfasis en el servicio. Entonces, ¿el servicio es bueno o no? Porque con Marta y María nos muestra algo que nos un poquito confuso. Vamos a hablar de eso. En la historia de Marta y María nos muestra a una mujer de servicio, o sea, que invita y que quiere acogerlo y se pone a hacer las tareas, que son cuando, limpiar, cocinar, quizá preparar un agua para que el Señor estuviera más cómodo, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos esas Martas que servimos y servimos y servimos y servimos al Señor y llegamos a ese punto como Marta a decirle, Señor, pues te estoy sirviendo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Verdad? Y servir también nos cansa. ¿Pero por qué nos cansa? ¿Es acaso malo? Servir es una forma de oración de agradecimiento a todo lo que el Padre hace por nosotros en nuestra vida y en la vida de los que amamos. Servir nos ayuda a trabajar en nuestro ego, en nuestro egoísmo, a ser mejores personas, a pensar en el otro antes que nosotros, a crecer en nuestras virtudes. Pero si nos alejamos del Señor con el servicio, entonces nos vamos a perder. Y en vez de desarrollar cosas que nos acercan al Señor, empezamos a desarrollar otras que nos alejan, el egoísmo, el rencor, la frustración, la envidia. Todos esos sentimientos vienen a nosotros cuando solamente servimos y dejamos al Señor a un lado. Pero bueno, entonces, ¿es bueno o no es bueno el servicio? Por supuesto que es bueno, pero ¿cómo podemos hacer eso de cara al Señor? Bueno, muy bien, invita al Señor. Desde que te levantas, invítalo, Señor, que hoy todo lo que realice sea en tu nombre y tu voluntad. En el Padre Nuestro nos dice, hágase, Señor, tu voluntad, no la mía, dice tu voluntad, aquí en la tierra y en el cielo. Que en todas partes se haga tu voluntad. Pero ¿cuál es tu voluntad si no la conozco? Ofrecer nuestro servicio, pedir y hacer la voluntad del Padre ante todo. Ante todo. Idea número 3. La oración como parte de mi vida en el servicio. María se sienta a los pies de Jesús. Sentarse a los pies de Jesús es una muestra de discipulado. En aquella época las mujeres no eran permitidas sentarse en las sinagogas con los hombres a escuchar la palabra. A María no le importa. María tenía hambre de la palabra de Dios y se sienta a los pies del Señor. El discípulo siempre tiene que aprender del maestro. ¿Cómo puedo hacer esa voluntad que pido en mi servicio si no lo conozco? Si no sé cuál es esa voluntad del Señor.
Para eso necesito escuchar su palabra y qué quiere el Señor de mí. Y para ello, ¿cómo podemos aprender más del Señor y conocer su voluntad? Bueno, con la oración constante, con el conocimiento de la palabra. Vayamos a nuestra parroquia, a los grupos de formación que hay. Quizá hay algún grupo bíblico, algún grupo de formación de alfa o algún otro ministerio donde nos enseñan la palabra durante la misa, leyendo nosotros la Biblia todos los días. No podemos hacer la voluntad si no la conocemos. El fruto más grande de la oración es la fe. Y surge y aumenta a medida que nosotros nos abrimos en la oración. Entre más oremos y estemos cerca del Señor, más lo vamos a conocer. Y podemos escuchar esa vocecita que nos susurra qué es lo que quiere de nosotros en ese momento. La Madre Teresa nos dijo, el fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Si comenzamos con la oración, terminaremos en paz y en comunión con el Señor. Y bueno, hemos tocado 3 puntos importantes. El Señor nos llama, el servicio y la oración en la vida como discípulo. En conclusión, nos vamos a llevar 3 tareitas a casa. Número 1. Hemos sido llamados a ser discípulos. Pero la decisión es individual. Tú decides si quieres tener una intimidad con Cristo o no. Él está ahí. Tú lo decides. Y es una decisión diaria. Número 2. Debemos equilibrar nuestro servicio o nuestro diario vivir con la oración. Número 3. Nuestra oración. Ampliar nuestro tiempo de oración y buscar ese espacio como María a los pies del Señor en intimidad. Solo tú y el Señor. De manera constante, por supuesto. Como esos enamorados que buscan conocerse más y más y más y más. En conclusión, el relato de Marta y María no nos muestra qué es más importante, si la oración o el servicio. Nos muestra que debemos hacer un balance entre el servicio y la oración. Abrirnos más a escuchar la voz del Señor, a discernir qué es la voluntad del Señor en el momento que vamos a actuar o que estamos actuando. Hacer una énfasis y pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine para ver cuál es su voluntad. Yo les quiero compartir rapidito que siempre he estado en las cosas del Señor, caminando en las cosas del Señor, pero hubo un tiempo en que lo perdí, que ya no lo sentía, que caminaba con Él, pero sin Él. Aclamé, lloré y le pedí, Señor, que me falta, que me falta, que me falta. Y a través de la espiritualidad ignaciana reconocí que yo era una super Marta, una hacedora, y que mi oración había bajado tanto que me sentía perdida y desolada. Así que en la espiritualidad ignaciana aprendí a hacer un balance entre mi servicio y la oración, a buscar esos espacios de intimidad diaria con el Señor, esas citas de amor que yo le llamo. Y regresé al camino, no solo del Señor, sino con el Señor. Espero que esta breve prédica te ayude a ti a descubrir qué es eso que hace falta o qué necesitas mejorar. Bendiciones y nos vemos en la próxima prédica. Muchas gracias.